Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Y este ejercicio nos dice, una cancha de fútbol deberá ocupar una superficie rectangular. Bueno, dibujemos un rectángulo. La cancha verde, ¿no? Ya. ¿De qué tamaño tiene que ser la cancha? Dice, una superficie de 7.500 metros cuadrados. Cuando hablamos de superficie, lo que nosotros debemos pensar automáticamente es en área, ¿no? Entonces el área de esa cancha es 7.500 metros cuadrados. Dice, el largo es 25 metros más que su ancho. Entonces, este de acá vendría a ser el lado ancho. Y este de acá es el largo, ¿no? ¿Qué relación existe? Dice que el largo es 25 metros más que el ancho. Ya. ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha? ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha? Dice, ¿no? Vamos a hacer el siguiente planteamiento. Vamos a tener dos cosas, ¿no? El área de un rectángulo es el ancho por el largo, ¿no? El área del rectángulo es este valor, que lo vamos a nombrar un valor A, y este valor que es 25 metros más que el ancho, ¿no? Entonces el área va a ser A por A más 25. Ahí tenemos el área de este rectángulo. Y según el dato, la cancha debe tener una superficie de 7.500 metros cuadrados. Ahora, ¿qué valor tiene A? Esa va a ser nuestra incógnita. Vamos a tener A cuadrado más 25A igual a 7.500. A cuadrado más 25A menos 7.500 igual a 0. Vamos a factorizar. Factorizando nos va a quedar dos paréntesis. A por A es A cuadrado, ¿no? Más por más por menos, menos. Dos números que sumados me den 25 positivo y su producto me dé menos 7.500. Ya lo sacamos en la mañana, eso era 100 menos 75. De acá, para que este producto sea igual a 0, A más 100 debe ser igual a 0 o A menos 75 debe ser igual a 0. Aquí A es igual a menos 100 y aquí A es igual a 75. ¿Cuál de las dos medidas creen ustedes que es el ancho? Obviamente está de acá, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque no podemos hacer una cancha de menos 100 metros, ¿no? No, no hay eso de negativo. ¿O quién? A ver, ¿quién puede hacer una cancha de menos 100 metros, ¿no? Para nosotros las medidas siempre van a ser positivas, ¿no?
Entonces resulta ser que el ancho es de 75 metros. ¿Cuánto mide de largo? Decía que medía ¿cuánto? 25 metros más, ¿no? Así que 75 más 25 es 100. El largo igual a 100 y el ancho, que es A, igual a 75. Y ahí está la respuesta, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? E25. Ya. Expliquemos de nuevo eso, compañero. Claro. Dice una cancha de fútbol. Esta es nuestra cancha de fútbol. El rectángulo. Voy a borrar esto. Tal vez no se parezca a una cancha de fútbol, pero si yo le dibujo algunas líneas más, esto va a ser nuestra cancha, ¿no? A ver, nuestro medio. Vamos por acá. Está el área, ¿no? Esta es nuestra cancha. El problema nos dice que esta cancha tiene como espacio, como superficie, mejor dicho, 7.500 metros cuadrados. Este cuadrado me indica que es un área, ¿ya? Lo mismo la superficie. En la anterior clase hemos visto de que la superficie de una figura es su área, ¿no? Así que por dato tenemos que el área de la cancha debe ser de 7.500 metros cuadrados. Todo el espacio en verde que vemos acá tiene una medida de 7.500 metros cuadrados. Ok. Además dice el lado largo, es decir, este de acá, que es el lado largo, tiene 25 metros más que el ancho, es decir, es igual a 25 metros más que el ancho. Obviamente este es el ancho, ¿no? O el lado corto, si quieren verlo. Ahora, ya tenemos el área y ya tenemos la relación de los lados. Es decir, yo conozco este lado y también conozco este otro lado. ¿Qué podemos hacer? Justamente vamos a usar el área, la propiedad del área, ¿no? Si el triángulo era, perdón, si el rectángulo era de A por B, lado A y lado B, el área es A por B. En este caso yo lo estoy planteando con ancho y con largo, ¿ya? El ancho y el largo. Y acá yo le he asignado una variable y voy a decir que el ancho mide A metros. Este es el ancho. Entonces el largo es 25 más el ancho, que es A más 25. Entonces, el ancho por el largo es el área y nosotros conocemos que el área es 7.500. Y aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación. Hay que despejar A. Despejamos A y ¿cuánto nos queda A? Nos queda menos 100 y nos queda 75. Este como es positivo, podemos decir de que el ancho de la cancha ya no necesito A, sino que mide 75 metros. Y el largo, que era 25 metros más que el ancho, ¿cuánto es?
Obviamente 25 más 75 nos va a dar Sí. 100 metros, ¿no? Y ahí está la respuesta. Las dimensiones de la cancha son 75 de ancho y 100 de largo. Y ahí está la respuesta de este ejercicio. Bueno, voy a dejar acá mientras copio el otro ejercicio. A ver por aquí. Bien, en este caso nos dice el lado en metros de un triángulo. Tenemos un triángulo. Voy a quitarle el relleno. Ya. Tiene como perímetro el perímetro de un cuadrado. Dice. El lado en metros de un triángulo equilátero, cuyo perímetro es igual al de un cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el perímetro del triángulo es igual al perímetro de un cuadrado. Vamos a usar las formas mejor. Así, ¿no? ¿Eh? Sus perímetros de estos dos son iguales. Sabemos que este triángulo es equilátero. ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Que todos sus lados son iguales, ¿no? Ok. Entonces este lado mide A, este lado mide A y este lado mide A. No hay donde pelarle ahí. De este cuadradito nos dice que cada uno de sus lados es 18 metros de lado. Es decir, que aquí hay 18, de acá a acá. Acá también hay 18, se supone que es un cuadrado, ¿no? Los cuatro lados son iguales. 18 y 18. Entonces, el perímetro del triángulo, ¿cómo lo calculo? El perímetro del triángulo es A más A, que es 3 veces A. Y el perímetro del cuadrado, si tenemos los cuatro lados iguales, ¿cuánto mide todo el borde? 4 veces uno de sus lados, ¿no? Ya lo habíamos estudiado el día de ayer. 4 por 18. Y vamos a tener que A es igual a 4 por 18 sobre 3. Simplificamos. Tercia 6, tercia 1 y nos va a quedar que A es igual a 24. ¿Por qué razón? Porque aquí nos dice el lado en metros de un triángulo, esta es mi incógnita, el triángulo es equilátero, cuyo, al decir cuyo se está refiriendo a este triángulo. El perímetro del triángulo es igual al de un cuadrado, es decir, al de un cuadrado puedo plantear este cuadrado de acá. Sus perímetros son iguales, pero dice además de que el cuadrado tiene 18 metros de lado. Es decir, que uno de sus lados mide 18 y como es cuadrado, pues todos sus lados son iguales. ¿Cómo calculamos el perímetro de un cuadrado? Ya lo tenemos acá. Es 4 veces uno de sus ángulos, perdón, uno de sus lados. Y del triángulo es simplemente 3 veces uno de sus lados, tratándose de un triángulo equilátero. Aquí está la ecuación. Y de esa ecuación hemos sacado que A es igual a 24. Y esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque A lo hemos planteado como uno de los lados de este triángulo equilátero, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta?
Eso nomás dije. Ahí termina ese ejercicio. Sí, sí, ahí termina ese ejercicio. La respuesta es 24. Este de acá quiero hacerlo. A ver, dice es con área. Este de acá, miren. Nos dice el área en metros cuadrados del cuadrado inscrito en una circunferencia cuya longitud es 18,84 metros es. ¿Cómo se entiende esto? El círculo está circunscrito, o bueno, inscrito en una circunferencia. Tenemos el cuadrado. Vamos a hacer este círculo más grande. Y lo voy a colocar por acá. Más o menos por ahí. Ya un poquito más ahí, ¿no? Lo terminé moviendo todo. Eso. Ese es el cuadrado. El cuadrado está inscrito, es decir, que está dentro de la circunferencia. Y cuando dice longitud, en realidad se refiere al perímetro. ¿Ya? Primer dato. De este punto a este punto de acá, ¿sí? Del cuadrado, ¿qué vendría a ser esa línea? Es la diagonal, ¿no ve? Pero del círculo, ¿qué es del círculo? Del círculo es su diámetro, ¿no? Diámetro del círculo. Un momento. Entonces, si nos damos cuenta, el diámetro de este cuadrado que está inscrito dentro de la circunferencia coincide con la diagonal, ¿no? La diagonal del cuadrado coincide con el diámetro del círculo. Entonces, el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Recuerden que el radio es la distancia del centro a cualquier punto en el borde del círculo. Y además de eso, nosotros conocemos el perímetro. Dice que el perímetro es 18,84 metros. ¿Y qué es el perímetro de un círculo? El perímetro de un círculo es 2pi por r. De acá, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar lo siguiente. 18,84 igual a 2 por 3,14, que es lo que nos está planteando aquí el problema. El valor de pi. Vamos a tener entonces 18,84 igual a 2 por 3, 6,28. R. R es igual a 18,84 sobre 6,28. Si yo multiplico esto por 100 y abajo igual por 100, nos va a quedar 1884 dividido entre 628. Si hacemos esta división, va a quedar 6 por 3, 18, 0 bajo el 8, 3 por 2, 6, 2 bajo el 4,
Y aquí 3 por 8, 24, ¿no? 0. Entonces, esto de aquí es 3. Radio igual a 3. Ahora, la diagonal es para el cuadrado, era D igual a raíz de 2 por A. ¿Correcto? Diagonal de un cuadrado. Si conozco la diagonal, que es justamente este diámetro, ¿cuánto mide la diagonal? Si es 2R, 2 por 3 es 6, ¿no? 6 es igual a raíz de 2 por A, siendo A uno de los lados del cuadrado, ¿no? Entonces A tiene un valor de 6 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Ahora sí. La pregunta nos dice, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Cómo sacamos el área de un cuadrado? El área del cuadrado es uno de sus lados elevado al cuadrado. Y justamente tenemos el lado, ¿no? Tenemos 6 sobre raíz de 2. 6 al cuadrado sobre 2 nos va a quedar 36 sobre 2, 18. Así que el área es 18 metros cuadrados. ¿Ok? Esa es la respuesta. De aquí es el inciso A. Inciso A. ¿Ok? Bien. Acá tenemos otro ejercicio que es bastante similar, solo que es el caso contrario. Es el círculo dentro del cuadrado. Lo vamos a copiar. Para nuestro círculo dentro del cuadrado vamos a tener lo siguiente. Obviamente está el cuadrado y está nuestro círculo. Ahí. Un poquito más pequeño. No mucho, ¿no? Poner acá arriba, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Dice que el área de una circunferencia que circunscribe a un cuadrado de lado 2 raíz de 2 es decir, que este cuadrado, ¿cuánto mide sus lados? De este punto de acá hasta acá tiene un valor de 2 raíz de 2. Y casualmente ese lado representa el diámetro de nuestro círculo, ¿no? Ahora, lo que nosotros necesitamos es el área, ¿no? ¿Y qué es el área? El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. El diámetro es 2 veces r. Si despejo r es el diámetro dividido entre 2, que en este caso el diámetro mide 2 veces la raíz de 2 sobre 2. Simplificamos y el radio es raíz cuadrada de 2. Reemplazando acá, tenemos pi por el radio, que es raíz de 2 elevado al cuadrado. Raíz con el cuadrado se va y el resultado es 2pi. Esta es la respuesta. El área de la circunferencia que está dentro del cuadrado, donde sus lados son 2 raíz de 2, es justamente 2pi. Y aquí están los procedimientos que hemos usado, ¿no?
Aquí, por ejemplo, nos dice, dos rectángulos son semejantes. Los anchos respectivos son 16 y 24. Y el primero tiene 30 metros de largo. El largo en metros del segundo es, bueno, antes que nada vamos a dibujar unos cuantos rectángulos. Voy a dibujar otro más. Ahorita podemos decir claramente, ¿no? Estos dos rectángulos son semejantes. De hecho, no solamente son semejantes, sino que tienen la misma dimensión, tienen el mismo tamaño. Pero existe el término de semejanza. ¿Y de qué forma se define esto? Dos rectángulos son semejantes si sus dimensiones son proporcionales. Es decir, de que en este caso los dos rectángulos tienen dimensiones diferentes, pero si ustedes observan, sus dimensiones son proporcionales, ¿no? Ahorita si se dan cuenta, el ancho de este rectángulo pequeño es el doble para el rectángulo grande, ¿no? Y lo mismo de largo. Así que efectivamente ambos rectángulos son proporcionales. De manera general, si esto tiene un ancho A y un largo B, esto va a tener K veces ese valor A y K veces ese valor B. Y de esta forma podemos decir que son semejantes. Entonces, nos dice que los anchos respectivos, en este caso, son 16 para acá, aquí 16 para el pequeño, y para el largo, o bueno, para el más grande, su lado ancho es 24. Y que del primero dice, tiene 30 metros de largo. Entonces, ¿cuánto vale el segundo? ¿Qué vamos a tener entonces? Para el primer rectángulo, A vale 16. B vale 30. Para el segundo, sabemos que K veces A es igual a 24. Y que K veces B es la incógnita. ¿Cómo calculamos? A ver, ya tengo el valor de A. Necesito calcular el valor de K. Hallando K, vamos a tener que K veces A, ¿cuánto vale A? 16 es igual a 24. Entonces, esto de acá es 24 sobre 16. La cuarta de aquí es 6, la cuarta de acá es 4, la mitad es 3 y la mitad es 2. ¿Cuánto vale K? Que es nuestro coeficiente de proporción, 3 medios, ¿no? 3 medios. Entonces, si K vale 3 medios, ¿cuánto vale K por B? K por B es 3 medios por el valor de B. ¿Cuánto vale B? 30. Esto vale 15, esto vale 1, 3 por 15, 45. Y este es el largo para nuestro segundo rectángulo. Así que aquí la respuesta es el inciso C. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio que acabamos de hacer? Y como ejemplo, son dos canchas.
Acá tenemos otro problema. Nos dice un rectángulo tiene 96 metros de área. Es decir, que el área A es igual a 96 y que el perímetro es igual a 44. Si el rectángulo tiene esta forma, y este es el lado A y este es el lado B, el área sabemos que es A por B. Y el perímetro sabemos que es 2 veces A más B. Tenemos dos ecuaciones. De acá vamos a tener que A es igual a 96 sobre B y que A más B es igual a 44 dividido entre 2. ¿Cuánto es? 22. 22, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora hay que reemplazar cualquiera de las dos. Simplemente puedo despejar A de acá y voy a tener 22 menos B. ¿Correcto? Entonces tengo dos ecuaciones. Si igualo ambas ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, A tiene este valor y también A tiene este otro valor. Lo igualamos, nos va a quedar que 96 sobre B es igual a 22 menos B. Esta B va a pasar a multiplicar y vamos a tener B por 22 menos B. 96 igual a 22 veces B menos B cuadrado. Esto va a pasar a sumar, va a ser positivo B cuadrado. Este está con más, pasa con menos al lado izquierdo. 22 veces B más 96 igual a 0, ¿no? ¿Y qué caso de factorización tenemos? Vamos a poner B aquí, más por más, perdón, más por menos, menos, menos por más, menos. Dos números que sumados me den 22 y su producto me den 96. Creo que es 16 por 6. A ver. 16 por 6 puede ser, ¿no? 6 por 6, 36, sí. 16 y 6 igual a 0. ¿Qué valores tiene B entonces? B es igual a 16 o B es igual a 6. Entonces, habrá que probar con A. Sabemos que A es igual a 22 menos B. Cualquiera de los dos me va a servir. De hecho, aquí están los dos lados. 16 y 6. Si A vale, perdón, si B vale 16, A va a valer 6, ¿no? Y si B vale 6, A vale 16. Así que, al fin y al cabo, las soluciones, entonces cuando B vale 16, A vale 6. Y cuando B vale 6, A vale 16, ¿no? ¿Cuánto miden los lados? 16 y 6, ¿no? Ahí está la respuesta. Bien. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Para todo esto de geometría, lo único que tenemos que saber es la fórmula de área y perímetro y todo lo más o menos. Sí, correcto. Para todos estos ejercicios de geometría, tienen que acordarse de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Las propiedades, bueno, no propiedades, las fórmulas que están relacionadas a las dimensiones de cada una de las figuras geométricas, ¿no? Tanto el área, el perímetro y en algunos casos hemos calculado igual la diagonal, ¿no? Bien, vamos a dejar de grabar.